Hola y bienvenidos una vez más a este nuestro podcast, Colmillos Nocturnos. El día de hoy estaremos hablando sobre las leyendas más aterradoras y misteriosas que contiene Latinoamérica. Asimismo, durante el recorrido de este capítulo, vamos a conocer aquellas que son de cultura general. Quizás algo que tú hayas escuchado recurrentemente, con lo que has crecido, o quizás no. Asimismo, vamos a estar conociendo, indagando también un poquito sobre el por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día, por qué se siguen hablando y cómo es que han perdurado a lo largo de la historia. También en el episodio de hoy tendremos a una invitada muy especial, de la cual estaremos hablando más adelante. Quédense para poder descubrir de quién se trata. Para nuestra primera historia tenemos a nuestro querido país México, uno de los más reconocidos dentro de Latinoamérica, por lo cual tendría que encabezar esta lista. Hablaremos sobre una leyenda muy conocida, algo que ha traído a muchos turistas, no solo a los locales. Asimismo, es conocida como la Isla de las Muñecas. Quizás has escuchado sobre ella, has ido a investigarla, te han hablado, has visto lo que sucedió en ese lugar. Bueno, ¿cómo empezó todo esto realmente? ¿De dónde vino el nombre? ¿Y quién fue el responsable de esto? Esto ocurrió hace muchos años atrás, en Xochimilco, México. Existe un lugar que parece sacado de una pesadilla, una isla rodeada completamente con muñecas viejas de diferentes tipos. Asimismo, un día, el habitante de esta isla, el cuidador y único que vivía en el lugar llamado Don Julián, encontró el cuerpo de una niña ahogada en la orilla de la isla. Asimismo, durante el paso del tiempo empezó a escuchar risas, pasos y muchos hostigamientos desde aquel día. Asimismo, creyendo que era el espíritu de esta pequeña, empezó a colgar diferentes juguetes y muñecas para apaciguarla y asimismo poder estar tranquilo en aquel lugar que era su hogar. Pero algo muy extraño pasó con el paso del tiempo. No solamente lo que los lugareños contaban de ella, no solo los pasos, las muñecas moviéndose, las risas de niños que se podían escuchar durante el lugar, sino que pocos meses más tarde, don Julián fue encontrado en el mismo lugar donde encontró a aquella pequeña. Y es ahí donde entran muchas incógnitas. ¿Cómo sucedió? ¿Fue un accidente? Quizás fue el mismo espíritu que reclamó su alma o una simple coincidencia. Quizás nunca lo sabremos. Continuamos con nuestra segunda historia, esta ocurrida en Costa Rica. Hablaremos sobre el Sanatorio Durán. ¿Qué era este lugar exactamente? El Sanatorio Durán era un antiguo hospital que atendía diferentes pacientes. Asimismo, también un área de psiquiatría y atendía a personas de todas las edades, siendo realmente un recinto bastante grande en cuanto a terreno y edificios. Hoy en día es un lugar completamente abandonado.
Fue construido originalmente para atender pacientes con tuberculosis, pero después de quedar abandonado comenzaron a surgir historias paranormales relacionadas con el edificio. Visitantes, tanto como exploradores, atraídos por la curiosidad de lo que sucede en estos lugares, ya sea queriendo descubrir un poco de la historia, de cómo lucía, o asimismo queriendo encontrar algo que no es precisamente muy común en este lado de nuestra realidad. Han reportado asimismo en sus visitas escuchar ruidos extraños, voces dentro de las habitaciones vacías que afirman llamarlos o incluso ahuyentarlos de aquel lugar, como si su mera presencia fuera una invasión hacia aquellos que aún continúan recorriendo esos pasillos. También existen muchos testimonios de personas que afirman haber visto sombras caminar por aquellos pasillos que se supone deberían seguir vacíos. Actualmente, el lugar se considera uno de los destinos más conocidos por aquellos carcomidos por la curiosidad o amantes de lo paranormal, queriendo buscar experiencias donde realmente se lleven un poquito de aquel lado aterrador que muchos nos llama. ¿Por qué crees que muchos hospitales abandonados terminan relacionados con historias como esta? ¿Por qué será que siempre hay algo aterrador en aquellos lugares donde debieron salvar muchas vidas, pero también se quedaron muchos ahí? Bueno, nuestra siguiente historia es la Casa Matusita, ocurrida en Lima, Perú. Para muchos, este lugar es un recorrido habitual, ya que se encuentra en una de las avenidas más concurridas del lugar. Así que eventualmente es inevitable pasar cerca de ese lugar. Esa gran casa que representa las construcciones más antiguas, una enorme casona que se avista con solo pasar a unos cuantos metros de distancia. La Casa Matusita es conocida como una de las leyendas urbanas de Perú más conocidas, de las que con más regularidad se suele hablar. Según distintas historias, las personas que permanecen mucho tiempo dentro de la casa pueden experimentar miedo intenso, ansiedad o incluso sensaciones extrañas. Así tal cual fue el caso de unos exploradores paranormales que quisieron pasar la noche en aquel lugar, esperando encontrar algo o quizás simplemente ver qué es lo que quedaba dentro de esta casa. Siendo de un programa de televisión muy conocida dentro del país, se realizaron diferentes investigaciones sin mucho éxito debido a quizás diferentes factores. Asimismo, en una de estas investigaciones ocurrió algo sumamente extraño, ya que uno de los reporteros empezó a sentir demasiada ansiedad. No podía soportar estar en el lugar. Fue tanta la presión, tanto el miedo, el terror y quizás algo que jamás podremos entender, que salió huyendo del lugar para nunca querer volver siquiera a ver aquella casa. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá escuchado? ¿Qué es lo que le causó esta enorme sensación
que lo hizo querer abandonar este lugar tan rápido y no querer volver siquiera a pasar cerca de esta casa o escuchar su nombre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitarla, a pasar una noche y arriesgarte a experimentar lo que sea que esta persona experimentó aquella noche? Y bueno, una pequeña pausa para presentar a nuestra querida invitada del día de hoy, que nos estará ayudando a conocer un poquito más de las historias que continúan. Asimismo, nuestra querida invitada de hoy es Raiza Rebeles. Para muchos quizás conocida por su canal principal Raiza Rebeles o asimismo por sus aventuras paranormales con su equipo La Sociedad de las Pesadillas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y acompañarnos en este pequeño recorrido por las leyendas más aterradoras que Latinoamérica tiene. ¿Qué onda? Soy Raiza. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una historia. Real de 14. México Real de 14, en San Luis Potosí, es otro de los lugares más misteriosos de México. Este antiguo pueblo minero es conocido por sus túneles, calles antiguas y relatos paranormales. Algunas personas aseguran haber visto figuras vestidas como antiguos mineros caminando entre la niebla. También existen historias sobre ruidos y golpes que supuestamente se escuchan dentro de túneles abandonados. Aunque muchas personas visitan el lugar por turismo, las leyendas continúan formando parte importante de su identidad. Es una situación que muy pocos conocen. ¿Realmente imaginaste historias así de este lugar? Eso nos demuestra que lo paranormal está en todas partes. Espero que les haya parecido entretenido y sobre todo espero que se hayan podido asustar un poquito. Y pues sí, eso ya fue todo. Espero que les haya gustado y yo los veo la próxima. Bye. Y con eso terminamos con nuestro podcast de hoy. Fueron algunas de las historias de los países más conocidos de Latinoamérica y asimismo las historias más interesantes que pudimos encontrar de cada uno. En conclusión con todo esto, como pudimos ver durante todo el episodio, Latinoamérica cuenta con muchos lugares rodeados de historias misteriosas y fenómenos paranormales. Aunque algunas personas consideran que todo se trata únicamente de simples leyendas, simples cuentos que siguen pasando de generación a generación. Otros aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar en estos sitios. Lo cierto es que estas historias continúan pasando, llamando la atención de miles de personas sin importar cuántos años tengan, y forman parte de la cultura popular de estos países. Así que podemos llegar a pensar que quizás es por las generaciones que siguen pasando estas historias. El simple hecho de que mamá contara esas historias de terror para que nos fuéramos a dormir. Por el interés, el morbo de que no sea solo una leyenda que pase durante una noche, las calles o lugares oscuros, sino que sigan existiendo lugares, casas, edificios, cementerios y hospitales que son posibles de visitar, generando morbo, curiosidad y atrayendo cada vez más a personas amantes de lo paranormal. No solo eso, también instruyen a la brujería, algo que puede aumentar más el impacto que tienen estos lugares. Asimismo, dinos, ¿conoces alguna de estas leyendas? ¿Habías escuchado de ellas? ¿Eres de algún país mencionado el día de hoy? No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, asimismo en nuestra página web donde podrás darnos muchas más recomendaciones de leyendas, contarnos qué te pareció este episodio,
Asimismo, convivir con las demás personas y poder encontrar algunos intereses en común. Como también nos encantaría escuchar qué otras historias quieres conocer, qué otros países te gustaría escuchar en una segunda parte de este tema. Y asimismo, si tienes algún tema diferente con el cual quieras invitarnos a investigar, estamos abiertos a todas sus ideas. Yo me llamo Valerie y esto fue Colmillos Nocturnos.